A todos, buenas tardes. ¿Nos escuchan? ¿Nos pueden confirmar por el chat si nos escuchan, por favor? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. Y sean todos bienvenidos a esta charla del curso de Innovación Legal de Educación Ejecutiva de UTEC. La agenda del día de hoy iniciará primero con la charla informativa, la cual les permitirá conocer a mayor detalle el contenido académico, absolver dudas sobre el curso, y la próxima edición, como ya saben, inicia el 2 de noviembre en la modalidad online en vivo. Esta charla estará a cargo de Óscar Montezuma, director de Newbox, y Jessica Cubas, innovadora legal y estrategia en Newbox. Luego de esta conversación pasaremos a las menciones comerciales sobre el curso a cargo de nuestra asesora comercial, Consuelo Mestanza. Y finalmente pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar esta sesión les comento algunas indicaciones técnicas. Primero, cualquier consulta o duda que surja la pueden escribir a través de la opción de preguntas y respuestas. Al final de la charla procederemos a responderlas. También al final de la charla agradeceremos que respondan una encuesta de satisfacción mediante un link que les vamos a compartir por el chat o código QR que verán en sus pantallas y que podrán escanear. Como última indicación, les solicitamos que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para tener una buena conexión a la charla. Ahora sí, iniciamos esta sesión. Jessica, Oscar, todos con ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Un gusto poder compartir algunos detalles y algunas ideas sobre este curso que con mucha dedicación hemos construido a lo largo de varios meses, porque esto lo iniciamos, lo planificamos hacia finales del verano y luego con toda esta situación se quedó paralizado un momento y luego lo retomamos y creo que ha servido también para poder nutrirlo de algunos otros elementos interesantes que ahora les vamos a explicar parte de eso, ¿no? Entonces, bienvenidos al curso, a este webinar donde hablaremos del curso de Innovación Legal. Es un curso corto que pretende darles herramientas, enseñarles metodología de innovación basada en el diseño legal, sobre todo. Primero, ¿por qué es necesario innovar en el mundo legal? Esa es una pregunta muy importante. Yo creo que se han venido dando cambios, sobre todo a partir del año 2008 en adelante. El año 2008 se genera esta crisis financiera global donde bueno, alrededor de ese año nuestro país no lo sintió tan fuerte quizás, pero sí a nivel global existió una crisis muy fuerte que generó, digamos, una crisis económica bastante devastadora, que algunos la comparan incluso con lo que ha ocurrido este año con la pandemia, ¿no? Sin embargo, lo que ocurrió después de esta crisis es que aparecieron, o sea, los hijos de esta crisis fueron emprendimientos muy disruptivos como Uber, Netflix, Airbnb, todos nacen alrededor de esa época, ¿no? En plena crisis nacen este tipo de soluciones disruptivas que ahora tenemos ya un poco más maduras. En el terreno legal, lo que ocurrió, y lo resume bastante bien Richard Susskind en su libro sobre el futuro del derecho y de los abogados, las gerencias legales se vieron con este reto de hacer más con menos, ¿no? Porque definitivamente si hay un espacio, si hay una de las gerencias o de los departamentos dentro de una empresa que se ve afectada cuando en plena crisis, por lo general suelen ser las áreas de soporte, ¿no? Las áreas que no generan, digamos, los ingresos, sino más bien que dan soporte, y el área legal es una de esas áreas en una empresa. Entonces, se vieron enfrentadas a ese reto de hacer más con menos, ¿no? Sin embargo, los cambios no fueron, o sea, los cambios que se dan a raíz de esta crisis global no terminan de concretarse tan claramente en el campo legal, sino hasta el 2013, donde empiezan a aparecer estas nuevas tendencias como el New Law, que es una corriente nueva que propone justamente un cambio bastante importante dentro del modelo de negocio tradicional de una firma de abogados, ¿no? Entonces, esto les hablo hacia el 2013, y del 2013 hasta a la fecha, los cambios se han seguido produciendo y la pandemia lo que ha hecho es acelerar procesos de transformación digital, no solo en el mundo legal, sino en el mundo en general, en la economía de manera transversal, ¿no? Entonces creo
que uno de los elementos centrales de cambio está en nuestros clientes, ¿no? En quienes consumen servicios legales, porque tienen que hacer más con menos y tienen que traer a la mesa innovación. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta en el camino, desde que abrimos esta práctica que tenemos de innovación legal, donde ayudamos y apoyamos a gerencias legales fundamentalmente a poder presentar y agregar innovación y traer innovación a la mesa dentro de las empresas, es que los CEOs de las empresas están pidiéndole a sus gerentes legales que dejen de ser un centro de costos más y que traigan innovación a la mesa, ¿no? Que traigan, que dejen de ser un área de soporte únicamente, sino que traigan cosas disruptivas, que traigan de repente agilizar un proceso de contratación al interno, por ejemplo, ¿no? Convertir un proceso que antes era totalmente engorroso en un proceso mucho más eficiente, ágil y centrado en las necesidades de los clientes internos, ¿no? Entonces, empezamos a ver mucho de esto en las conversaciones que tenemos con gerentes legales de empresas. ¿Cómo hago para transformarme? ¿Cómo hago para cambiar el chip? ¿No? Y eso mismo empieza a ocurrir también en cadena hacia los asesores externos. Las firmas de abogados que le dan servicio a las gerencias legales también tienen que empezar a mirar la necesidad específica del cliente, ¿no? No entregar, digamos, ir dejando cada vez más estos documentos gigantescos, difíciles de leer, con mucho texto, con mucho término técnico y empezar a pensar en formatos mucho más visuales, mucho más ágiles. Entonces ahí es donde viene esta necesidad de centrarnos en los clientes, en sus necesidades, en sus motivaciones y en lo que quieren, ¿no? Y digo esto porque no sé, o sea, los abogados también decimos muchas veces, sí, yo doy el servicio más personalizado porque te atiendo yo. No se trata solamente de atender tú y no mandar a alguien de tu equipo que lo atienda, sino además de eso, sino sobre todo, mejor dicho, ser lo suficientemente empático para entender la necesidad del cliente en ese momento y darle una solución totalmente a medida, ¿no? Entonces, eso también nos permite diferenciarnos de la competencia, porque estamos dando un servicio que no solamente es técnicamente bueno, los abogados vamos a ser muy buenos no solamente en tanto demostremos que somos técnicamente competentes para absolver una consulta legal, sino también en cómo presentas esa consulta legal y si soluciona efectivamente un problema concreto dentro de lo que tu cliente te está preguntando, ¿no? Si es que en vez de mandarle quizás el documento gigantesco con la opinión legal, lo que haces es le mandas las soluciones concretas, ¿no? Que no tienen que ser presentadas en un informe, sino que tienen que ser los textos que van a ir colocados de la forma que visualmente el cliente lo quisiera en su página web para un disclaimer de protección de datos personales o si lo quisiera para lo que desee concretamente, ¿no? Eso agrega valor a los servicios y nos permite además apostar por un mundo legal más justo, más accesible, por democratizar también el acceso al servicio legal, ¿no? Muchas de las soluciones basadas en diseño legal están fundamentadas en acceso a la justicia, ¿no? El Stanford Legal Design Lab ha desarrollado muchos proyectos en donde aplica la metodología del design thinking aplicado al mundo legal, y eso es lo que se le llama finalmente legal design, a distintas fases del trabajo legal, ¿no? Uno de ellos es el tema de los contratos visuales, ¿no? Documentos legales que sean fáciles de entender y funcionales. Si nosotros le llevamos al cliente una solución que no solamente sea buena técnicamente, sino que sea totalmente digerible y entendible por los clientes internos de la gerencia legal, esto va a tener un valor mucho más fuerte que simplemente pensar en que el trabajo se agota dándole el informe al gerente legal o al equipo legal, que es mi contraparte, ¿no? Entonces, contratos visuales. Este tema es un tema que se viene como tendencia muy fuerte en el mundo legal. Recientemente el OCITEL ha sacado una resolución pionera, me parece, en el mercado legal peruano. Es el primer regulador que he visto que está utilizando herramientas de diseño legal para poder convertir los contratos de abonado, que antes eran kilométricos e inentendibles, ininteligibles, producto de la propia regulación, en documentos muy simples. Entonces, ha lanzado una campaña que a partir del 13 de diciembre las empresas de telecomunicaciones van a tener que sacar contratos visuales, centrados en el usuario, contratos con adiós a la letra chiquita, creo que es el eslogan que ha sacado el OCITEL. Bueno, este es un elemento concreto de lo que se puede hacer con herramientas de innovación centradas en personas que traen el diseño legal, ¿no? Soluciones, además, que estén alineadas con el propósito de las organizaciones, ¿no?
no solamente con una visión de rentabilidad, de voy a hacerte más eficiente el proceso, sino también de te voy a agregar más valor y voy a estar alineado con estos valores que tu empresa persigue, ¿no? Si mi empresa persigue la realización personal de la gente o el impacto en la sociedad de alguna forma específica a través de la democratización en el acceso a la información o lo que fuere, la idea es que este tipo de productos diseñados absorban también esos principios y esos valores de la empresa, ¿no? Esos valores que están alineados al propósito de la organización. Y otras herramientas también como el storytelling que permite ser más persuasivos al momento de poder presentar una solución y poder contar una historia en vez de estar contando necesariamente todo el contenido técnico de lo que voy a decir, sino más bien poder persuadir y poder llegar a contar una historia y presentar soluciones de una manera mucho más atractiva, digerible, procesada y, como dicen en el legal design, appealing, ¿no? Para hacer todo esto, para poder llegar a tener estas herramientas que acabo de mencionar, es importante el desarrollo de habilidades blandas. Es un tema que lo hemos incluido dentro del programa porque creemos que en el mundo legal, y yo personalmente lo cuento como experiencia, faltan y son muy poco encontradas, ¿no? O sea, cuando nosotros salimos de la Facultad de Derecho, y esto yo lo digo como les comentaba por una experiencia personal, yo empiezo a emprender en el año 2012, decido lanzarme a probar suerte como emprendedor, me doy cuenta que en el mundo, que la universidad me había formado para ser un gran técnico del derecho, un gran técnico para interpretar contratos, para poder resolver problemas jurídicos, para llevar procesos, pero no me había enseñado a ser un empresario del derecho. Y ser un empresario en el derecho es mucho más que ser un gran técnico, ¿no? Es entender a tu cliente, es tener la empatía suficiente para entender a tu cliente, es pensar de manera creativa, de tratar de anticiparte a sus necesidades, no solamente ir de manera reactiva a darle una solución, sino también pensar qué otras cosas más te pueden interesar. Tener una vocación de trabajo en equipo. El trabajo del abogado es un trabajo que por naturaleza siempre ha sido un trabajo muy individual, ¿no? Muy individual en el sentido de que yo recuerdo hasta en la época de la universidad, la forma de hacer los trabajos en grupo no era una dinámica de co-creación, no era una dinámica que nos sentamos los dos a crear juntos, sino nos dividimos el trabajo en partes y luego lo ensamblamos, que no es lo mismo. Entonces, muchas de las soluciones basadas que toma el legal design, que como les digo, está basado en el design thinking y lo importa el derecho, muchas de estas soluciones tienen ese propósito de co-crear. Me siento a co-crear con mi cliente interno dentro de una empresa una solución que agregue valor al trabajo que hacemos de manera conjunta, un proceso que sea mucho más centrado en la necesidad de lo que él quiere, ¿no? Y finalmente, el tema de comunicación asertiva, de ser muy claros al momento de comunicar las cosas, que eso es un tema en el que los abogados lamentablemente también tenemos un déficit, o sea, nos aprendemos a comunicar en difícil. Y nos cuesta mucho hablar en simple. Nos cuesta mucho porque sentimos por distintas cosas, ¿no? En particular, yo siento que también hay mucho de sentir que nuestra carrera se banaliza o pierde fuerza cuando hablamos muy en simple y tenemos que recurrir a un lenguaje que nos muestre como muy técnicos y muy hábiles en lo que hacemos. Y eso no necesariamente es algo que funciona, ¿no? Es más, muchas veces genera distancia entre el abogado y su cliente más que cercanía, ¿no? Entonces, creemos que estas habilidades blandas forman parte del programa en el sentido de que vamos a trabajar en desarrollar esto o concientizarlas para lo que viene después, que es justamente el aprendizaje de la metodología e innovación. Entonces, ahí con esta introducción le pasé a Jessica para que ella pueda continuar con algunos detalles adicionales. Gracias, Oscar. Bueno, nosotros le llamamos el viaje de la innovación legal, la ruta, la maratón, porque sabemos que la innovación legal es algo a largo plazo, es decir, es algo que nos va ayudando a reinventarnos constantemente y no es algo estático o que funciona una sola vez. Y ese es el atractivo, que todos los días y todo el tiempo podemos reinventarnos y podemos ir iterando soluciones e ir cambiando. Y eso es algo bueno que nos permite esas metodologías, ¿no? Entonces, nuestra ruta de innovación básicamente comienza con las habilidades blandas, que es lo primero que tratamos de construir o de generar autoconocimiento, para luego construir sobre eso las técnicas visuales y de comunicación, luego la introducción al legal design y finalmente un plan para poder ser agentes de innovación dentro de nuestras organizaciones.
Como mencionaba Oscar, estas son, digamos, las habilidades blandas que hemos encontrado, que son las más importantes y también las que como abogados carecemos o tenemos muchas veces que trabajar más que otras profesiones, sobre todo por la forma como hemos ido, digamos, como hemos ido trabajando el derecho a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, la empatía, aun cuando muchos creen que son muy empáticos, en realidad la empatía es una de las habilidades que menos tienen los abogados por la forma como nos educan y nos dicen durante la carrera que debemos ejercer el derecho. El primer artículo que fue publicado sobre la empatía y el derecho fue en 1983, que básicamente dice: necesitamos abogados empáticos para que la carrera del derecho no muera en el tiempo. Y creemos que es algo que realmente debemos hacer. Necesitamos formular nuestras habilidades de tal forma que construyamos empatía en todos los abogados, sea para el uso de habilidades como el design thinking, como para cualquier otra cosa. Realmente la empatía es algo que se necesita para cualquier carrera el día de hoy, y creo que eso es algo importante de recalcar. Luego, la creatividad y el trabajo en equipo. La creatividad es algo que todos tenemos, y muchos creen que no son creativos y le tienen mucho miedo a la creatividad. O sea, utilizamos la palabra creatividad y para ciertos abogados hicimos una encuesta hace un tiempo y varios de esos abogados decían: yo no soy creativo, no soy para nada creativo. Y creían que la creatividad era algo con lo que uno nace y no algo que se hace. Y eso es algo que queremos desmitificar. La creatividad es algo que todos podemos desarrollar. El trabajo en equipo, como mencionaba Oscar, muchas veces como abogados no sabemos trabajar en equipo. Nos han enseñado que trabajar en equipo es dividir el trabajo y no realmente construir sobre las ideas de los demás, y eso es algo que tenemos que cambiar y que va a servir mucho, no solo para el uso de las metodologías, sino para la vida en general. Y finalmente la comunicación asertiva, porque necesitamos que el receptor realmente entienda nuestro mensaje, no solo que el interlocutor crea que lo está diciendo de una forma digerible, sino que sea fácil. Y por el mismo tipo de metodología, lo que vamos a hacer es contrastar con nuestros usuarios y ver que efectivamente el mensaje se esté recibiendo fuerte y claro. Entonces, este es como el primer peldaño o el primer escalón sobre lo cual vamos a construir todo lo demás. Son los cimientos de esta metodología. Luego pasamos a desarrollar técnicas visuales y de comunicación. El storytelling, que nos va a servir para hacer grandes argumentos, tanto para reuniones con clientes como para poder litigar, y en líneas generales para poder empatizar con nuestros usuarios. Y el visual thinking para el entorno legal, en donde nos concentramos mucho en los contratos visuales, en el sketchnoting para reuniones, y en líneas generales cómo puedes ser más visual dentro de tu vida como abogado. ¿Y por qué esto es tan interesante para los abogados? Porque nos va a obligar a utilizar un lado del cerebro que usualmente no utilizamos. Los abogados somos muy de letras. Al cambiar a un tema visual, nos estamos obligando a utilizar el otro lado del cerebro, y esto va a hacer que seamos mucho más creativos, que no pensemos de una forma lineal, sino que más bien comencemos a encontrar soluciones en lugares que nunca jamás habíamos encontrado. Entonces, probablemente podamos satisfacer mucho más fácil las necesidades de nuestros clientes, porque vamos a tener mejores argumentos, mejores soluciones y mejores ideas, y que utilizando el Legal Design Thinking las vamos a llevar a la realidad. Porque otra de las cosas que en nuestros inicios hicimos fue levantar mucha información, y la mayoría de abogados que ha llevado algún tipo de metodología de Design Thinking o que en líneas generales ha tenido muy buenas ideas, no ha sabido cómo llevarlas a la práctica o no ha sabido cómo ejecutarlas porque se quedaba en una idea. Y eso es algo que nosotros tratamos de erradicar. Lo que queremos es llevar a la acción las ideas que tenemos. Entonces, con el Legal Design Thinking lo que hacemos es cuestionar el status quo y básicamente aportamos a una, digamos, conversación en donde lo que decimos es: dejemos de ser un mal necesario como abogados y comencemos a aportar valor a la sociedad en su conjunto, no solo a nuestros clientes. Entonces, al introducir este proceso creativo nos permite estar siempre pendientes y siempre estar cuestionándonos, y
al volver a lo básico, básicamente podemos evaluar lo complejo de una mejor forma, trabajando en equipo y trabajando sobre las ideas de los demás. Como abogados nos han enseñado a enamorarnos de nuestras propias ideas. De hecho, si nos ponemos a pensar en el consejo que nos han dado muchos cuando hemos dado un examen de grado fue, nunca cambies de opinión. No importa lo que pase, tú estás sustentando tu posición y tienes que seguir con eso. Y creo que eso es algo que se le graba a muchos abogados y piensan, de ninguna forma puedo coger la idea de alguien más o de ninguna forma puedo cambiar de opinión. El design thinking nos permite desmitificar eso y cambiar totalmente. Y nos permite más bien cuestionarnos, utilizar ideas de los demás, construir sobre ideas de los demás y durante el proceso, al momento de prototipar y luego de testear, probablemente vayamos cambiando muchas de nuestras ideas hasta llegar a algo que realmente funcione, no que creemos que funcione. El gráfico que pueden ver en ese momento en su pantalla a la mano derecha es la definición del Legal Design Lab de Stanford de qué es el Legal Design Thinking, que es la intersección para ellos entre el diseño, las leyes y la tecnología. Nosotros en realidad creemos que es la intersección entre el diseño y las leyes, y la tecnología puede que funcione y que sirva, como puede que no, porque muchas de nuestras soluciones no necesariamente tienen que ser tecnológicas. Entonces, ¿en qué nos enfocamos durante este proceso, durante este curso? Nos enfocamos en el usuario, nos centramos mucho en el usuario, en conocer el usuario, en empatizar con el usuario, en entenderlo. Creemos en la importancia del proceso, porque muchas veces hemos escuchado que esto es algo bastante caótico, y sí, efectivamente, van a haber etapas del proceso en donde puede haber un poco de caos, pero siempre va a ser un proceso. Entonces siempre vamos a llegar a un norte y siempre vamos a llegar a la concretización de nuestras ideas. Queremos tener propuestas de valor para nuestros usuarios y creemos mucho en la iteración, en ir cambiando e ir evolucionando constantemente. Finalmente, y el último peldaño de este viaje o de esta carrera, es el ser agente de innovación legal. ¿Y a qué nos referimos con eso? Nos referimos a generar un plan de acción en donde cada uno de ustedes pueda saber cómo es que va a ser un agente de innovación dentro de su organización y cómo puede integrar la innovación legal en la cultura de su organización, que es algo muy importante. Si no hay una cultura de innovación dentro de una organización, probablemente hayan muchas personas solas tratando de hacer algo y sea muy difícil concretarlo. ¿Por qué? Porque no va a haber un trabajo en equipo, porque no va a haber una empatía, porque va a ser muy difícil comunicarlo. Entonces, lo que estamos tratando con esto es de darles herramientas y tips que les permita poder llevar esto más allá y poder generar una sinergia dentro de la organización. ¿Por qué? Porque hemos visto que en muchas organizaciones existen áreas de innovación, existen grupos que ven temas tanto de innovación como temas ágiles, como temas de Scrum y demás. Sin embargo, al área legal se le mantiene a un lado, no es parte de, o hasta si presentan algún proyecto consideran que es algo que no podría ejecutarse. Entonces queremos cambiar esto y queremos que el área legal sea un hub de innovación y que realmente se cambie esta percepción. Con lo cual le doy la palabra a Oscar para que les comente un poco de cómo se van a beneficiar con este curso. Gracias, Jessica. Uno de los elementos importantes que lo hemos dicho a lo largo de la presentación es que este tema, que el Legal Design, al ser una metodología de innovación centrada en personas, nos sirve muchísimo para la vida en general y también para la vida profesional, ¿no? O sea, es decir, si vemos ahorita la tendencia de lo que está ocurriendo en el mundo del derecho, y eso es un tema que me parece que es potente para poder marcar un diferencial, o sea, para poder tener dentro de nosotros como abogados un elemento, un espacio de desarrollo adicional al de ser simplemente, al de ser el tradicional asesor legal que contesta consultas legales. Vemos lo que está ocurriendo en el mundo. En el mundo, ahorita ha quedado más claro que nunca que el derecho dejó de ser un espacio solo de abogados. Empezamos a hablar, dentro de esta corriente del New Law y de la innovación en el mundo legal, hablamos de especialidades como el Legal Project Manager o el Legal Designer, ¿no? El diseñador legal, o el Legal Operations Manager, ¿no? Yo, digamos, sigo enseñando en pregrado
en la universidad y estoy notando un patrón muy interesante en las clases que dicto y en el grupo de estudiantes que están saliendo de la facultad, ¿no? Y es que muchos de ellos no necesariamente quieren salir al mundo legal para ser abogados como lo fuimos nosotros, de seguir esta carrera, digamos, de abogado donde sales a ejercer derecho en el sentido de absolver consultas y resolver problemas legales, sino muchos de ellos están inquietos con ser emprendedores en el derecho y querer aportar en el derecho mucho más allá de eso. Entonces, algunos, en mi clase del ciclo anterior en la Universidad de Lima, había una chica que tiene dos startups de Legal Tech, ¿no? Dos emprendimientos que buscan solucionar un problema en el sector legal. No problemas jurídicos, sino un problema en el mundo legal, como por ejemplo automatizar contratos o, por otro lado, facilitar el trámite de manera digital de procesos de gestiones notariales, ¿no? Ella tiene dos emprendimientos, uno se llama Legal App y otro se llama Notariza.pe, y Notariza.pe lo sacó en medio de la crisis, ¿no? Entonces, esto es centrarse en los usuarios, esto es centrarse en la necesidad específica que busca el mercado y que puede generar soluciones que pueden terminar en algo tecnológico como puede no. Entonces, nos sirve mucho en ese sentido para poder tener no solamente una herramienta que nos sirva para ser mejores en nuestro trabajo y tener entregables mucho más potentes, sino también para poder asesorar a nuestros clientes en utilizar estas metodologías de innovación para generarles valor a ellos y que ellos a su vez lo generen en sus clientes internos. Estamos hablando, por ejemplo, de una gerencia legal. Entonces, nos permite tener un autoconocimiento importante en el desarrollo de habilidades blandas, porque para poder entrar al mundo del legal design o del design thinking en general, tenemos que tener este refuerzo en el tema de poder ser abiertos a escuchar al otro, a no ser de arranque el que tiene la última palabra, como suele ocurrir en las discusiones de abogados. Y ese es un tema que lo hemos potenciado mucho y lo hemos colocado como parte del programa porque creemos que tener dinámicas de refuerzo de habilidades blandas es básico para poder entrar con el chip y con el mindset abierto al legal design en sí mismo, ¿no? Conocer un conocimiento básico va a permitir que ustedes tengan un conocimiento básico de herramientas de innovación, en particular esta herramienta del Legal Design Thinking, y desarrollar un plan de acción, porque parte del curso implica poder con estas herramientas prototipar una solución legal. O sea, ustedes van a salir de este curso con un prototipo de solución a un problema que va a ser planteado durante el curso y que va a aplicar estas metodologías que vamos a enseñarles en el curso, ¿no? Entonces, no va a ser un curso teórico donde van a estar captando, ok, qué cosa significa esto, conceptos de tal cosa, sino va a ser un curso hands-on, o sea, manos a la obra, ¿no? Aprendemos, sí, las tendencias de lo que está ocurriendo, entendemos bien qué cosa es el tema, en qué consiste el legal design, pero nos ponemos a trabajar en eso. Y esto te permite acabar el curso con un prototipo que luego lo pueden llevar incluso más adelante y desarrollarlo y ampliarlo más allá del curso después, ¿no? Entonces, creo que estos son algunos elementos clave que van a permitir que ustedes entren a este curso y puedan salir de este curso con algo más dentro de sus habilidades y su especialidad que pueden aplicarlo, como les digo, tanto para hacer su trabajo más productivo y más innovador, como para poder ofrecer servicios a clientes, bien sea que estés en una gerencia legal, bien sea que estés en un asesor legal externo, o que trabajes en el Estado, porque en el Estado hay un espacio para innovar tremendo. Entonces, creemos que estas herramientas son muy potentes para poder ser agentes de disrupción y de cambio en el mundo legal, que es algo que necesitamos, creo, muy... Ignacio, creo que había una pregunta más. Acá hay una pregunta de Romy. Acá, Romy nos pregunta, entiendo que no es necesario ser abogado, pero ¿cómo se van a manejar las brechas? No se requiere ser abogado porque en realidad esta metodología no requiere el uso de abogados, más lo que fomenta mucho el Legal Design Thinking es la multidisciplinariedad, es decir, fomentamos mucho el trabajo de distintas profesiones. Nosotros hemos dictado este curso varias veces en empresas en donde han asistido tanto abogados como ingenieros, como administrativos de distintas carreras, y más bien eso hace que sea mucho más rica la discusión y mucho más rica la solución del problema. Entonces, en realidad no existe una brecha, sino que ustedes van a trabajar en equipo y esto va a permitir que escuchen las ideas de los demás y que aprendan un poco
de los demás, pero que además traigan a la mesa el expertise y las experiencias que cada uno tiene. Yoli nos pregunta, ¿se necesita un conocimiento previo de Legal Design o de Design Thinking? No, no es necesario ningún tipo de conocimiento previo. Ese es un curso introductorio en donde les vamos a brindar, digamos, desde lo más básico para que ustedes entiendan cómo es que funciona. Conectamos mucho la parte de habilidades blandas con la parte del proceso para que también entiendan en qué momentos del proceso se requiere más este tipo de habilidades y por qué. Raúl nos pregunta, ¿el modelo Canvas está incluido en el curso de innovación legal? No, no vamos a utilizar el modelo Canvas en el curso de innovación legal. Puede que tú lo utilices tal vez para brindar algún tipo de solución, no lo sé, porque va a depender mucho de cómo tú quieras solucionar este caso y cuáles sean las necesidades del usuario persona que tú decidas tener, pero no está contemplado dentro del temario. Una pregunta de Raúl. Modelo Canvas. Perdón, Ignacio, no te escuché. Y tenemos una pregunta de Raúl. No, esta ya la pasamos. Sí, la acabo de responder. Ok, correcto. Entonces, tenemos acá unas cuantas preguntas más. Tengo una pregunta de Pedro. Nos consulta si aprenderemos habilidades blandas en este curso. ¿Qué habilidades blandas son las primordiales para un abogado también? Sí, básicamente nos vamos a centrar en 4 habilidades blandas. Vamos a centrarnos en la empatía, en la creatividad, en el trabajo en equipo y en la comunicación asertiva. Como les explicábamos, todas estas enfocadas dentro de un proceso de diseño y que va a ser explicado por qué se requiere en cada etapa del proceso y vamos a hacer distintas dinámicas que les va a permitir tener un autoconocimiento de qué tan desarrollada tienen esta habilidad y si es que requieren trabajar en ella o no. Y bueno, sobre el tema de si es necesario tenerlas como abogados, en realidad, como les decía, les va a servir tanto para el ejercicio de su profesión normal como para el uso del Legal Design Thinking. O sea, en realidad son cosas que son habilidades que se requieren para cualquier tipo de profesional, no solo abogado, y que en muchos artículos el día de hoy se está diciendo que los profesionales del futuro las van a requerir sí o sí. Ok, perfecto. Acá también tenemos una pregunta de Iván. Nos pregunta, ¿cómo cambiar la percepción de nuestras empresas de que solo somos el área legal, que estamos relegados a ver solo contratos? ¿Cómo nos apoyan este curso en eso? Porque las áreas legales, o sea, bueno, sí, hay efectivamente áreas legales que ven solo contratos, pero eso es algo una limitación que se ha generado en el tiempo. Sin embargo, lo que van a hacer con este curso es aprender a entender mejor las necesidades, las motivaciones y los anhelos de su usuario o su cliente interno. Entonces van a poder brindar mejores soluciones y probablemente puedan generar desde una aplicación que les sirva internamente o alguna solución, algo que puede que utilicen a su cliente interno como usuario, como puede que ustedes mismos encuentren una solución de cómo ser más eficientes en su trabajo y que esto les genere que tengan más tiempo libre, tanto para ustedes como para poder generarlo, para poder utilizarlo en algo que les genere mucho mayor valor. Entonces, en realidad, el mundo es infinito y las posibilidades y las cosas que van a poder solucionar con esta metodología también. Como he comentado muchas veces, en realidad esta metodología es algo que sirve para tu vida personal, para cómo ejerces el derecho o cómo aportas a la sociedad en general. O sea, realmente es algo muy potente y que sirve muchísimo. Un comentario que quería hacer complementario a lo que decía Jessica es que les pongo un caso concreto relacionado con la última pregunta, ¿no? O sea, la fama que tenemos los abogados cuando trabajamos o hemos trabajado en empresas es de ser los stoppers, ¿no? De ser los que el negocio, nadie quiere hablar con los abogados, pues porque te van a decir que no se puede, no se puede, no se puede. Entonces, eso genera ya de por sí una distancia grande, ¿no?
Pero yo me acuerdo mucho de una conversación que tuve con un especialista del área de sistemas de una empresa, que él me dijo de manera muy, muy clara y contundente lo siguiente, ¿no? Él dijo: yo aprendí a lidiar con los abogados cuando yo iba y les preguntaba y les decía, ¿se puede? Y me decían no. Entonces, yo empecé a refrasear y en un momento empecé a preguntarlo de otra manera. Y empezó a preguntar, ¿qué riesgos asumo? Y dice que la palabra riesgos hizo que la relación fluya mucho mejor, porque de pronto ya se dio cuenta que los abogados estamos entrenados para detectar riesgos y le traíamos riesgos a la mesa. Entonces él ya sabía y luego decidía qué riesgos tomaba y qué no. Pero que el haber hecho ese cambio de enfoque acercó a su gerencia con la gerencia legal, y ya no había esta distancia de te llamo solamente, tengo miedo de llamarte porque me vas a decir no, no, sino que ya entendía cada uno el trabajo de cada área, ¿no? Y eso permitió una interacción mucho más fácil. Recientemente hemos tenido también casos donde hemos trabajado con gerencias legales y nos han pedido, el caso de una muy reciente, tenía ya desarrollado un proceso para gestionar contratos de empresa. Sin embargo, el proceso, por alguna razón, yo creo que en realidad no es por alguna razón, sabemos cuál es la razón, pero no funciona, no funciona. Fue hecho en papel, ok, el proceso va a ser ahora, tal persona le pasa el contrato a tal otra, esta lo eleva a tal persona, hacemos aprobaciones, tal, pusieron una plataforma digital para hacerlo, no funciona. No funciona. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando hemos entrado a mirar a fondo de qué se trata, es que este proceso ha sido diseñado sin un enfoque centrado en personas, que es lo que precisamente busca el legal design, ¿no? O el design thinking como especialidad en general busca presentar soluciones que estén centradas de verdad en las necesidades de la persona, ¿no? No en lo que parece. Entonces, eso implica que te sientes a hacer hacer un deep dive, una investigación a fondo de qué cosa es lo que tu cliente interno valora para que lo que diseñes sea hecho a medida y co-creado con ellos. Entonces, cuando nos hemos dado cuenta que este proceso de contratos y de firma de contratos puede parecer de lujo cuando lo veas en el papel, pero te das cuenta que no respondía a necesidades reales de las personas, cuando haces el giro hacia eso y te das cuenta que esto está enfocado en una necesidad real de una persona de carne y hueso y responde a ella, vas a ver, como dice Jessica, que el tema fluye de una manera mucho más natural, genera una serie de eficiencias, genera tiempo que tú puedes utilizar en agregar valor en otros temas y no en un tema que puede transformarse ciertamente de una forma mecánica, como es aprobar contratos. Y esto puede generar un valor muy importante para la organización en general, ¿no? En este caso les he puesto el ejemplo concreto de una gerencia legal, pero pueden extrapolarlo a muchos otros casos dentro de una firma de abogados. Yo les pongo el caso concreto nuestro. Nosotros detectamos que internamente, como firma, teníamos un serio problema en la emisión de propuestas de honorarios. O sea, sacar una propuesta de honorarios nos tomaba aproximadamente, en el mejor escenario, 1 hora y un poco más. Y les estoy hablando de reemplazar plantillas, ¿eh? Porque una propuesta de honorarios, o sea, digamos, y nos dimos cuenta que al final había un tema ahí de un proceso que no teníamos, que no estaba centrado en las necesidades de lo que, en nuestro mindset, de nuestra forma de operar, en las necesidades que teníamos nosotros como negocio de sacar una propuesta rápido. Lo que le enviábamos al cliente a veces rebotaba y regresaba con muchas preguntas que no nos habíamos puesto a pensar antes y que podíamos haber anticipado en un formato mucho más amigable. Y todo eso generó una serie de eficiencias porque las aprobaciones de propuestas se empezaron a generar de una manera mucho más ágil y con toda la información necesaria para incluso nuestra área de facturación, para que desde la aprobación de la propuesta, el flujo o sea, la propuesta tenga toda la información necesaria para que eso genere eficiencias no solamente en que se apruebe el trabajo y podamos empezar a trabajar los abogados, sino también en que nuestro back office sea mucho más potente y más rápido y tenga toda la información lista para proceder a la facturación sin necesidad de luego estar yendo otra vez aprobación con el cliente. Entonces, fíjense cómo solamente sentarse a entender y a escuchar y a analizar con detalle la necesidad de un usuario puede generar eficiencias enormes, y eso lo permiten este tipo de metodologías de innovación. Sí. Tenemos una pregunta de Raúl. Raúl nos pregunta si se debe aprobar alguna prueba. En realidad no es una prueba, sino este caso que les estábamos mencionando va a tener distintas etapas y se va a evaluar las respuestas que ustedes nos den. Y
¿En nombre de quién? Ignacio, tal vez tú puedas responder la segunda parte de la pregunta. ¿A nombre de qué entidades saldrá la certificación y cuántas horas académicas serán? Eso te lo pueden enviar por correo, y si es de forma virtual, sí, efectivamente es de forma virtual. Romy nos pregunta, cuando se realicen las dinámicas, ¿nos van a brindar toda la información para desarrollar procesos, normativa, contexto en el desarrollo de la industria o modelo de mercado? No me queda clara la metodología. En realidad lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada clase vamos a ir trabajando un tema en particular y el caso va a ir evolucionando con cada una de estas etapas. Les vamos a dar todo lo que ustedes requieren para poder solucionar este caso en estas etapas. Sin embargo, en esto que me preguntas, por ejemplo, de los procesos, la normativa, el contexto, hay casos en donde sí les vamos a brindar cierta información y hay otros en donde es parte del proceso de diseño y ustedes van a tener que hacer una pequeña investigación, o van a tener que hacer una encuesta, o van a tener que hacer una entrevista. Entonces, es parte del proceso. Básicamente, les vamos a dar todas las herramientas que ustedes van a requerir para solucionar el caso. A ver, vamos acá unas cuantas preguntas más. Nos preguntan, ¿en qué tanto se diferencia el Legal Design Thinking del Design Thinking tradicional? En realidad, el Legal Design Thinking partió en el 2013 en el laboratorio legal de Stanford, y es la aplicación del Design Thinking a el entorno legal. Es decir, utilizamos la misma metodología como en macro, sin embargo, aterrizada a las normas y aterrizado a tener un entorno legal mucho más justo, mucho más comprensible, mucho más amigable. Ok, perfecto. Sí, este curso, ¿en qué se diferencia de un curso tradicional de Design Thinking? ¿Cuál es la diferencia concreta? Nos están preguntando. En primer lugar, este curso se diferencia de la mayoría de cursos porque, como les comentamos, vamos a empezar con un refuerzo de habilidades blandas, que son las habilidades que hemos notado que en el entorno legal, digamos que no están tan desarrolladas. Entonces, esa es la primera diferencia. Y lo segundo es que traemos todo el input de las leyes, las normas y de cómo son aplicadas y de cómo pueden enriquecer este proceso. Perfecto, acá nos están agradeciendo. Tenemos una pregunta de José Alba en la caja de preguntas y respuestas. Sí. Si una entidad del Estado decide llevar una norma legal a un modo visual, ¿existen herramientas para cubrir o evitar las brechas de interpretación distintas? Efectivamente, en realidad, digamos que el visual thinking o el pensamiento visual lo que busca es acortar la brecha de interpretación, es decir, que sea lo más claro posible. Lo que buscamos con ese tipo de documentos es centrarnos en el usuario, y el usuario va a determinar si efectivamente entiende este documento, y lo que vamos a hacer durante la etapa del testeo o de la iteración es ver que efectivamente la interpretación que los usuarios le están dando a este documento es la interpretación que le queremos dar. Entonces, más bien, justo el uso del pensamiento visual lo que va a hacer es acortar esta brecha. A ver, tenemos otra pregunta más que nos está llegando. Nos preguntan si tienen ejemplos reales de empresas en las que hayan implementado lo que se va a enseñar en este curso o mejoraron después de implementarlo. Un caso bastante emblemático, creo, para el Perú es el que comentaba Oscar, y es el caso de Ociptel. Normalmente, y yo creo que este es un caso que nos atañe a todos, porque todos hemos firmado un contrato por una línea móvil o por una línea, o por cualquier tipo de servicio público de telecomunicaciones, en donde hemos firmado un contrato de adhesión larguísimo que probablemente nadie leyó, y muchas personas cuando lo leen no lo entienden, porque a diferencia de nosotros que tenemos formación académica de abogados, hay muchas personas que no tienen por qué entender un contrato complejo. Entonces, Ociptel, a partir del 13 de diciembre, está obligando a todos los operadores a utilizar unos contratos visuales que son cortos, fáciles y que tienen todos los requisitos legales para que sean válidos. Entonces, yo creo que ese es un caso emblemático para el Perú, y como decía Oscar,
yo sé que muchas veces creemos que cuando estamos en una entidad del Estado no es posible innovar, y más bien creo que hay un universo gigante para poder innovar dentro del Estado. De hecho, el Estado tiene muchas ganas de innovar, están utilizando muchas técnicas visuales, están utilizando mucho el design thinking dentro de las instituciones, y es donde podemos generar mayor impacto. Sin embargo, en organizaciones también se ha utilizado muchísimo. Como decía Oscar, en ese momento estamos trabajando justamente en un proceso dentro de una organización que nos ha pedido rediseñar los procesos de gestión de contratos. Nosotros, dentro de nuestra propia organización, hemos hecho muchos cambios utilizando esta metodología, los cuales han sido bastante exitosos. Y también tenemos el ejemplo de algunas empresas que, por confidencialidad, no les puedo decir exactamente cuál es la empresa, sin embargo, han llevado cursos con nosotros y a raíz de esto han generado nueva cultura organizacional, o han creado ciertos cambios dentro de su organización que han sido bastante aplaudidos por el directorio, porque ha hecho que sean mucho más eficientes en su trabajo, o que acorten, digamos, el espacio que había entre las áreas. Es decir, el área legal muchas veces es el área que hablan difícil y que nadie entiende, y con esta metodología lo que han hecho es que ahora en las reuniones todos hablen en el mismo idioma, y que esto genera que hayan menos riesgos o que entiendan mejor los contratos y sean mejor ejecutados. Ok, perfecto. Ya estamos llegando ya a la hora. Tenemos una última pregunta antes de cerrar. Acá tenemos una pregunta que ya nos hicieron al inicio, pero la han hecho un poco diferente. Nos dicen, si no soy abogado de profesión, pero laboro en un estudio de abogados, y nos dicen que trabaja en el área administrativa, ¿puedo tomar este curso? ¿Qué tanto me beneficia? Oscar, ¿la quieres responder tú? Dale tú y complemento luego. Sí. O sea, este curso en realidad genera beneficios, grandes beneficios para todos. Creo que no nos podemos centrar solo en el tema de abogados, porque para nosotros, sobre todo como organización, como Newbox, dentro de los valores que creemos es que el derecho dejó de ser de abogados. O sea, ahora hay tantas personas que ejercen el derecho sin ser abogados, como administradores de contratos que todos los días están ejerciendo el derecho sin serlo, o por ejemplo, Legal Operation Managers. O sea, ahora hay tantas, digamos, personas vinculadas al derecho, pero que no son abogados, que pueden aportar muchísimo al mundo legal. Es decir, ellas pueden traer grandes ideas, porque aun cuando están dentro del área, muchas veces son considerados como outsiders o fuera del área, y pueden notar ciertas necesidades que hasta las personas que están dentro del área tal vez no han notado, y eso podría generar un gran cambio para todos. Un tema muy interesante que relacionado con eso, con esa pregunta última sobre si es que tienes que ser abogado, yo creo que si trasladamos el tema al caso de una firma de abogados, el modelo tradicional de negocio de la firma de abogados es un modelo piramidal en el que en la cúpula están los socios que deciden absolutamente todo o la gran mayoría de cosas en la firma, y donde hay muy poco espacio, digamos, para que profesiones distintas a las del abogado tomen decisiones de forma autónoma sin tener que pasar por la junta de socios, ¿no? Entonces, eso es un modelo bien tradicional que se aleja un poco del modelo corporativo de cualquier empresa. En una empresa, el área legal es digamos, un área de soporte, pero quien toma las decisiones es el gerente general, digamos, ¿no? Entonces, esto lo que ha hecho es que en el tiempo el mundo se divide un poco dentro de las estructuras clásicas de las firmas de abogados en un mundo de abogados y no abogados, ¿no? Pero yo creo que todo ese staff administrativo que no son abogados, que ejercen, que son, digamos, el equipo que ejerce el derecho dentro de la firma, tienen un conocimiento muy amplio del negocio legal en general. Porque, o sea, digamos que tienen una visión bien transversal y panorámica de cómo opera el negocio legal. Entonces, estoy seguro que muchas de las personas que están en esas posiciones han detectado un sinfín de oportunidades para innovar en los servicios, para crear eficiencias, para poder soluciones fuera de la caja que son, para los cuales estas herramientas sirven mucho. Entonces,
Por eso es que el curso, al momento de describir cuál es el perfil, no lo cierra solo a abogados, al contrario, lo que hace es incorporar y decir, ok, en el mundo del derecho nos ha hecho muy bien esta interdisciplinaridad que ha venido de otras profesiones, ¿no? Entonces ahora ya tenemos incluso firmas que tienen economistas dentro. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos a una politóloga dentro de nuestro equipo. Entonces creo que el derecho se ha visto en la necesidad de verse reforzado por la interdisciplinariedad, y creo que hay muchas personas que trabajan bien sea en la parte administrativa, como en la parte de marketing, como en la parte de business development de una firma de abogados o de un equipo legal, y creo que estas metodologías van a ser muy importantes para poder desarrollar soluciones distintas o fuera de la caja dentro de los espacios donde trabajan. Ok, perfecto. Muchas gracias, Oscar. Ya tenemos que cerrar. ¿Tienen alguna última cosa que le quieran decir a los asistentes en relación al curso? Sí, yo les diría que este curso lo hemos preparado, como les decía, con mucha anticipación. Está basado en metodologías que hemos implementado en muchas empresas en peruanas y transnacionales también, que hemos trabajado durante más o menos 2 años. Es el único curso en su género en el Perú que está además naciendo en un momento donde la necesidad de innovar se convierte en una... La idea de innovar se convierte en una necesidad, porque tenemos que ser recursivos y creativos en medio de la crisis que estamos viviendo para detectar oportunidades. Creemos que es importante porque UTEC, que es una entidad muy reconocida y líder en ese tema, ha apostado como primer curso de su catálogo enfocado al sector legal. Así que creo que podemos traer mucho conocimiento y mucha aplicación práctica de ese conocimiento en este curso, que va a poder hacer que ustedes, cuando entren al curso, traigan una serie de ideas que puedan convertir en realidad a la salida del curso, y se lleven además una posibilidad de poder aplicar esto y generar una oportunidades de trabajo adicionales y distintas a las que ustedes ya han venido teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Pueden desarrollar oportunidades para poder ser los diseñadores legales, por ejemplo, de una firma de abogados, o aplicar, digamos, estas técnicas dentro de una entidad pública. O sea, van a llevarse algo bien concreto y aterrizado sobre la base de metodologías que hemos aplicado en la práctica nosotros siendo abogados. O sea, tanto Jessica como yo hemos trabajado en gerencias legales, hemos trabajado en firmas de abogados, y ahora todo ese aprendizaje y ese bagaje que lo hemos trasladado a este curso. Una de las preguntas que también hicieron vinculada al tema era cómo hacía este tema para los abogados, ¿no? Y yo quiero reforzar un tema final, es que nosotros hemos detectado que en estas conversaciones que hemos tenido con muchas gerencias legales de empresas de innovación, y esos gurús de la innovación que nos vienen a hablar nos dicen, nos hablan de productos, del iPad, de cómo crearon el iPad, de cómo crearon el Android, pero nos hablan de productos que son muy ajenos al tema legal. Entonces no entendemos. Justamente ahí hemos encontrado y apuntamos con este curso en base al conocimiento que tenemos del mercado legal, y de estas necesidades que les digo que son contadas literalmente por gerentes legales y por gente que trabaja en empresas, de ser ese puente conector entre el mundo del derecho y el mundo de la innovación, del mundo del diseño, ¿no? Entonces, si es que alguien estudia un curso de Design Thinking puro y duro, probablemente va a encontrar muchos ejemplos de cosas que no están cercanas al mundo legal. En este curso vamos a acercar y cerrar esa brecha. Vamos a poder conectar estos dos mundos, y van a salir con herramientas bien concretas que van a poder aplicar en la práctica en su día a día, eso sin duda, porque van a salir con un prototipo de algo. Así que eso creo que lo quería dejar como mensaje final para que se animen, para que puedan tomar este curso, que lo hemos preparado con mucha dedicación y con con la finalidad de que tenga outcomes bien concretos y resultados bien puntuales hacia el final, ¿no? Excelente, Oscar. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, Oscar. Llegamos ya a nuestro final. Te agradecemos bastante y invitamos a todos los asistentes a que se inscriban al curso, y bueno, ya nos estaremos viendo. Muchas gracias por todo. Gracias a todos por asistir. Estamos dejando la encuesta en la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias.